Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva versión, retomando ya los laboratorios de estudios medievales desarrollados y coordinados por la Comunidad de Estudios Medievales de Chile. Habíamos dejado un mes de descanso, producto de las vacaciones de nuestros estudiantes universitarios acá en Chile, pero ahora lo retomamos con todo en agosto y para seguir en septiembre, octubre y noviembre. En esta ocasión tenemos la presentación de una querida colega de Brasil, pero que en este momento se encuentra en España, por eso también adelantamos un poquito el horario, específicamente desde Valladolid, la doctora Luisa Tolendal Prudente. La profesora fue investigadora de la Universidad de Valladolid en el contexto de su tesis doctoral entre el año 2018 y 2024. Ella se ha dedicado fundamentalmente al estudio de la experiencia femenina, digámoslo en ese sentido, de las mujeres nobles, especialmente asociadas al reino de León entre los siglos XII y siglo XIII, si no estoy equivocado. Ha tocado personajes cercanos relativamente a nosotros historiográficamente, por ejemplo, el caso de Doña Urraca, trabajada por un querido amigo también de la casa, el profesor Ángel Gordo, y también por trabajado el caso de la infanta Elvira, y otros casos relacionados fundamentalmente también al ámbito de lo legal. En ese sentido, también las partidas de Alfonso X el Sabio han sido documentación revisada por la profesora, específicamente la cuarta partida relacionada al tema del matrimonio. Así que esos han sido los ámbitos de investigación de la doctora, a la cual la recibimos y le damos un fraternal saludo desde Chile para que ella tenga el espacio para poder desarrollar su presentación. Así que muchas gracias, Luisa, y adelante. Hola, muchas gracias a vosotros, muchas gracias por haberme invitado. Estoy aquí encantada de poder colaborar con el Laboratorio de Estudios Medievales. Y muchas gracias también pues, por esta presentación tan precisa y conocedora, ¿no? De los hechos, de mis trabajos. Efectivamente, esos han sido mis ámbitos principales de estudio hasta el momento. Y lo que os voy a presentar hoy son pues los resultados de mi tesis doctoral, que ha sido llevada a cabo en la Universidad de Valladolid, en España, y se defendió en mayo de 2023. El título que elegí para la presentación es un poco descriptivo. El título de la tesis es Domina, que significa señora en latín, poder en femenino en el Reino de León. Este trabajo ha sido tutorado por los doctores Pascual Martínez Openo de la Universidad de Valladolid y también por la doctora Ana Rodríguez López del CSIC, del CCHS de Madrid. Y, y bueno, y ha sido también financiada por un contrato predoctoral obtenido aquí en España de la Junta de Castilla y León y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. También ha sido el objeto de financiación para la realización de dos periodos de estancias cortas de investigación en la Universidad de Sorbonne, en Sorbonne 1 en París, con la tutoría del doctor Joseph Morcel. Y también he obtenido financiación para esto, que ha sido de la Universidad de Valladolid y también del programa Erasmus+. Ah, las cuestiones fundamentales que que han inspirado, ¿no? Esta investigación tenían que ver con una preocupación, ¿no? Una ansia por entender qué es lo que incidía, ¿no? ¿Qué implicaciones había cuando una mujer llegaba a ocupar una posición de poder, por así, una posición de poder que normalmente se entiende como masculina y una posición de gobierno sobre todo. Esta preocupación por mi parte, empezó por una preocupación por la historia reciente, más contemporánea, en los sucesos que ocurrían en mi país en la época, en Brasil, cuando se destituyó a la presidenta Dilma. Y
Pero sin embargo, yo como entonces me estaba especializando en historia medieval, mi manera de intentar acercarme al tema sería entonces entender mm, por qué no se aceptaría una mujer, ¿no? En una posición de gobierno o por qué o cómo se llegaría a aceptar y bajo qué condiciones y por qué razones en el caso de una sociedad medieval. Y me atrajo mucho el caso de la sociedad medieval leonesa en la plena Edad Media, entre los siglos, bueno, la tesis la he enmarcado entre los siglos XI y XII, pero realmente he llegado a trabajar documentación que remitía hasta el siglo X. Por eso también os puse aquí la cronología del siglo X al XII. Porque pues parecía observar ahí un fenómeno que parecía incongruente con la idea, al menos la idea más común y corriente que nos hacemos de las sociedades feudales, que eran profundamente patriarcales y no dejaban de serlo, pero al menos en este contexto, que no era ni como menos el único, en la Europa medieval, llamaba la atención la cantidad de mujeres que hayan llegado a reinar. Y de principio, pues la investigación se planteaba como una investigación sobre la figura de la reina Urraca I, que ha sido tratada por la historiografía como la primera monarca, ¿no? La primera mujer reina titular en el reino de León y de Castilla. Sin embargo, al empezar la investigación, lo que se ha constatado es que se trataba de un panorama mucho más amplio y que tenía que ampliar la mirada en lugar de enfocarme solo en la situación de la reina, tratar de entender cómo las mujeres en todo el extracto de los dominantes de aquella sociedad, o sea, de la aristocracia y de la monarquía, en la cual en mi tesis no hago una gran distinción en realidad, porque considero que eran todos parte de la misma clase social, aunque hubiese disputas, ¿no? Y conflictos interclase. Pero se trataba de este estrato de los dominantes. Y cómo entonces las mujeres de este estrato social se relacionaban con el poder, la potestas y también la autoridad ejercida por este estrato social, tanto a nivel de la monarquía, al frente del reino, como a nivel pues de los condados. Y ¿cómo podrían ellas entonces ocupar este que sería el poder per se, ¿no? El gran poder regio señorial, cómo este femenino se relacionaría con él, cómo lo integraban, cómo le daría forma, qué implicaciones de género existirían y por qué, sobre todo, y esa era la pregunta fundamental, por qué tenía sentido que hubiesen tantas mujeres con una posición destacada de poder, no necesariamente solo al frente del reino, pero en otras posiciones también, porque esto tenía sentido en una sociedad que era patriarcal y feudal. Con lo cual, los objetivos que se han establecido, pues ha sido el de entender, ¿no? Cómo las reinas, las infantas y las condesas estaban implicadas en las estrategias de reproducción del poder de sus grupos familiares. Entender por qué el sentido, ¿no? de la concesión de estas parcelas de poder a estas mujeres y entender las implicaciones de género que incidían entonces sobre estas figuras de estas mujeres poderosas, como las he llamado. La tesis está dividida en 5 capítulos. El capítulo 1, en el que se realiza la revisión bibliográfica, pues he buscado, he leído mucho y he buscado bibliografía, informaciones sobre pues los tópicos principales en los que este tema con los que este tema se relacionaba, ¿no? Con lo cual, la formación de la aristocracia, de las grandes parentelas magnaticias en el periodo, sobre los estudios que se han hecho y las distintas
las distintas visiones acerca de la intersección entre mujeres y poder en la Edad Media, sobre las posibilidades y existencia de formas femeninas de poder. Se han evidenciado así distintos abordajes, ¿no? Desde la historia de las mujeres y del género, con destaque para los recientes estudios de queenship, como un área, bueno, importante que se dedica precisamente a contestar preguntas que tengan que ver con esta intersección. Pero también, por ejemplo, ha sido muy útil pues los estudios, ¿no? Y la idea, el concepto de Sylvie Joie de élites femeninas, porque los estudios de queenship, al enfocarse en la figura de las reinas, me ofrecían, por así decir, respuestas solo a una parte de lo que, de lo que era la problemática. Pero la idea, noción de élites femeninas, al ser más general, parecía un poquito más adecuada en realidad a este tema. También pues se ha recopilado los estudios sobre el infantazgo leonés castellano, del que hablaremos enseguida, y que ha sido pues uno de los elementos principales de la tesis. Y también pues todos los estudios que existen pues sobre los personajes históricos concretos que se han abordado en este estudio, y sobre todo la reina Urraca I, pero también, por ejemplo, pues su abuela, ¿no? Que fue reina propietaria también, no solo consorte, Sancha I, y las señoras del infantazgo, Raca de Zamora, Elvira de Toro, también la propia hija de la reina Urraca, la infanta Sancha Raimundes, y otras mujeres influyentes de la época, cuyas personalidades pues han dado... han inspirado pues trabajos académicos. No todas contaban con biografías. Incluso una falta bastante llamativa es el hecho de que no exista ninguna, hasta a día de hoy, ninguna bibliografía, ninguna biografía, por ejemplo, de Urraca de Zamora, con la importancia que ha tenido. Pero, por ejemplo, sobre la reina Urraca sí que se han escrito muchos estudios, entre ellos pues el de Ángel Borrero Molina, así como sobre la reina Sancha, en general, sobre todo, por ejemplo, la biografía de Doubleday, que es una biografía conjunta, no solo de la reina, pero de Sancha y de Fernando I. Y también en este primer capítulo, pues se ofrece la presentación de las fuentes, cuáles han sido las fuentes elegidas para abordar esta cuestión. Fuentes documentales latinas, porque lo que se producía en esta época estaba en latín, a las que se llaman diplomas. Se refiere a, es decir, la palabra diploma se refiere a un documento que venía doblado, en general en pergamino, después, posteriormente también en papel, y que se doblaba y sobre el que se escribían, ¿no?, datos fundamentales para permitir que se encontrase en un archivo. Y que a partir del siglo, del pase del siglo XI y del siglo XII, se empezaron a recoger en cartularios, a copiar y, ostensivamente desde las instituciones que les dieron origen, que son las instituciones eclesiásticas. Aunque estuviese tratando un tema que tuviese más que ver con la aristocracia laica, aunque también, y porque no se podían realmente separar estas esferas, todavía más en esta época, la esfera religiosa eclesiástica, ¿no?, de la civil. También hemos tratado, obviamente, el infantazgo tiene que ver con la religiosidad de la época. Pero el hecho de que en realidad no es algo raro, sino que toda la documentación que hacía referencia a la aristocracia laica en esta época se producía y se custodiaba en monasterios y en iglesias, catedrales, y esta es una de las razones incluso por su permanencia en el tiempo, porque estas han sido instituciones que han, por su longevidad, han favorecido que esta documentación, aunque llena de lagunas, pero haya llegado hasta nosotros. Y bueno, las principales instituciones desde las que se produjo documentación que tenía que ver con, pues dentro de esas busqué pues aquellas que tenían una relación más íntima con estas personajes femeninas que estaba estudiando. Entonces, algunas de las principales han sido la Catedral de León, Sagún,
el monasterio de Sahagún, el monasterio de Otero de las Dueñas, que es riquísimo en documentación laica, el de San Isidoro de León, que era cabeza del Infantado Regio, el monasterio de Eslonza, que también pertenecía al infantazgo, ¿no? Carrisgo. Desde Piasca, el monasterio también de Piasca en Asturias, he encontrado bastante documentación y también los documentos pertenecientes a la Orden de San Juan de Jerusalén, conocido como la Orden del Hospital, los documentos que hacían referencia a la Orden en Castilla y León. Con todo, se han contabilizado creo que más de 30 instituciones eclesiásticas. Y, y estos documentos están accesibles hoy en día a través de ediciones paleográficas. Por lo tanto, no ha sido necesario realmente recurrir a archivos, sino que en las bibliotecas universitarias de España se encuentran estas ediciones. El gran afán desde el siglo XIX por la edición, ¿no? de fuentes documentales, de documentos medievales, se revela como, la verdad, una gran facilidad para que podamos tener un acceso a esta documentación. Y casi toda, contrariamente a lo que se podría esperar, desde el sentido común, la documentación cuanto más antigua, pues más accesible porque esta documentación antigua es precisamente la que ha sido editada. Entonces, para lo que es de los siglos X a XII, prácticamente todo se encuentra hoy en día publicado. La dificultad que puede existir es de acceder a estas publicaciones. Con lo cual, pero estando en España, sí que se encuentra. Cuando hacemos historia medieval desde Latinoamérica, ya resulta un poco más complicado porque no siempre disponemos de estas ediciones en las universidades latinoamericanas, desgraciadamente. Em, y es eso, o sea, y bueno, la documentación que todavía no está editada medieval generalmente es la documentación bajo medieval, al ser mucho más numerosa. Sin embargo, la documentación de esta época también es numerosa y ha representado un corpus documental bastante extenso. Y el capítulo 2, en el capítulo 2 he abordado pues las discusiones teóricas que me parecían importantes para conseguir pensar sobre el tema, comprenderlo y entonces y se ha destacado pues la necesidad de, sobre todo de un abordaje teórico que permitiera articular los conceptos de género y de patriarcado, eh, con el fin de conseguir entender pues cómo podría ocurrir esta relación. Y en realidad no es una relación simple o fácil porque mucho se ha escrito en pro de la definición de género y en contra de la de patriarcado. Y la palabra patriarcado parece que se quedó un poco en el pasado, suena a años 60, años 70 y el nuevo feminismo pues ya prescindiría un poco de estos términos. Y la discusión que hago es que no es una discusión ultrapasada precisamente y que ambos conceptos pueden y deben utilizarse en conjunto. Con lo cual han sido pues útiles los estudios y la definición de John Scott para género y también la obra de Gerda Lerner que se llama La creación del patriarcado, que ha sido publicada en los años 80. Y también estudios, trabajos como el de la medievalista Judith Bennett, que propuso utilizarse a la vez, ¿no? la terminología historia de las mujeres y del género y también de la historiadora brasileña Eleusa Fiocchi, que propuso, también ha hablado mucho sobre la intersección género y patriarcado y propuso la idea de orden patriarcal de género, así como por ejemplo de Denis Candiotti, que alejándose mucho de lo que es la historia medieval, propuso la noción de negociación patriarcal. Y bueno, la solución pasa por primero definir patriarcado, ¿no? La idea, la noción de que no es un concepto rígido, no es un concepto fijo en el tiempo, ni se puede hablar de un solo patriarcado, sino en realidad de patriarcados y de varias formas en que esta dominación se expresó en la historia y se sigue expresando hasta el día de hoy.
y cómo el género es un producto, ¿no? De estos patriarcados y es distinto, así como son distintos según las culturas, pues lo mismo, así como las definiciones, las delimitaciones de género son distintas según cada cultura, según cada época. También se ha puesto de relieve pues, la importancia de la teoría antropológica sobre el parentesco, ¿no? Para entender esta inserción femenina en las estructuras del poder del estrato social de los dominantes en la época, que era un poder que estaba privatizado en las manos de grandes familias, de grandes grupos familiares. No individualizado, pero un poder compartido dentro de estos grupos. Y para lo cual, pues, han sido muy útiles, pues, la teoría de Maurice Godelier sobre el patriarcado, que es en la que hace la crítica de las visiones más estructuralistas en la antropología, y también los estudios de Pierre Bourdieu y su noción de estrategias de reproducción del poder, sobre todo, pues, las estrategias matrimoniales. También los estudios de Anita Guerrero-Jalabert, esta sí medievalista, sobre el sistema de parentesco medieval, en las que ella defiende que no existió nunca patrilinealidad como tal en la Edad Media, siempre, sino que siempre fue un sistema cognático. Esto sí es sujeto a sesgos de género, pero una cosa se trata de un sistema patrilineal y otra cosa es un sistema cognaticio bilateral. En realidad, el parentesco como tal a lo largo de la Edad Media siempre se ha definido por ambas líneas, la materna y la paterna, la pertenencia, ¿no? Al grupo. Pero, claro, obviamente como sabemos, y esto es algo que ha cambiado a lo largo de los siglos medievales, se han establecido sesgos que han dado esta sensación a muchos medievalistas de que a partir de los siglos XII a XIII se imponían sistemas patrilineales. Y también, pues, se han ¿no? aportado estudios sobre el sistema de parentesco aristocrático leonés y castellano en este periodo, pues entre ellos los estudios de mi tutor, Pascual Martínez Sopena, que es una gran autoridad en el tema, y también, pues, entre otros historiadores, como por ejemplo también Mariel Pérez, desde Argentina, que ha estudiado esto. A partir del capítulo 3, entonces, se empieza a ahondar realmente en el análisis de los documentos. En este primer capítulo he buscado tratar del papel femenino en la reproducción del poder de las élites del reino y a través del posicionamiento de estas mujeres en la dinámica de alianzas de sus parentelas, tanto las suyas de origen como aquellas a las que accedían por la vía matrimonial. Uno de los casos de estudio ha sido precisamente el entrelazamiento entre algunas de esas principales parentelas de esta época, como ha sido la de los Alfonso, los Flaines y los Banu Gómez, y entre sí y con la monarquía, y cómo las mujeres han sido muchas veces los elos precisamente de conexión eh, entre los hombres de estas parentelas en el desarrollo pues, de sus estrategias políticas, de sus estrategias de ascensión social. En el caso de los flaines, pues ha sido precisamente a través de matrimonios y pergámicos como estos han llegado a ascender a lo que sería la alta aristocracia del reino, y los Alfonso, los Flaines, los Manu Gómez finalmente terminaron todos emparentados entre sí y con la aristocracia, a la vez en que eran capaces de extender sus dominios y aumentar sus riquezas y extender su poder. También se ha estudiado, pues, de manera muy llamativa, el caso de las mujeres en las rebeliones aristocráticas, que era consecuencia de su papel dentro de estos grupos familiares. Eran muy habituales las rebeliones aristocráticas y he encontrado varios casos en los que han sido lideradas por mujeres, en las que claramente se veía que estaban actuando en favor, en beneficio de su grupo familiar. También he estudiado el concubinato,
entendido como una estrategia alternativa de alianza matrimonial, o sea, entonces se ha entendido en esta tesis el concubinato como un tipo de estrategia matrimonial. Y también el papel femenino en la fundación, por así decir, de nuevas parentelas aristocráticas, en especial el caso de los Froilas, de la condesa María Froilas, y un patrón que se ha visto también repetido en el seno de otros grupos de parentesco. La fundación, entre aspas, porque no se trata de una búsqueda de orígenes, sino de comprender cómo se configuraban estos grupos y cómo, por así decir, se ha trasladado la riqueza y no realmente el apellido, pero la riqueza a través de mujeres, a través de parentelas que en teoría se han entendido como que se extinguían porque no tenían más herederos hombres. Y lo que se nota es que en realidad las herederas, mujeres que sí existían, que no eran nadie, ¿no? Son las que han permitido que se trasladase esto a otros grupos de parentesco, que se diera origen, ¿no? Fundación a nuevos grupos, a nuevas parentelas. Y el capítulo 4 es el que está dedicado pues a la relación privada que existía entre la realeza y la aristocracia con las instituciones eclesiásticas. Entonces, como he comentado, en este momento los monasterios, las iglesias solían ser pertenencia, propiedad de estos grupos familiares. Y de ahí esta asociación tan cercana con estos grupos. Es el periodo en el que trabaja es precisamente un periodo de transición en el que se observa, bueno, lo que ha sido llamado la reforma gregoriana, lo cual también se ha discutido la utilización de este término y hasta qué punto estuvo alineada con los intereses de esta aristocracia. Y entonces, de este tema se pasa al del infantazgo, que era una forma de poder propia de las infantas y que estaba fundamentado en esta relación privada que se mantenía con la iglesia. Este capítulo pues ha tratado de su significado en la cultura política de la época y también ha buscado desarrollar algunos de sus aspectos menos conocidos. Uno de ellos, pues, la participación de las infantas nacidas de relaciones concubinarias, que aparentemente no estaban excluidas de esta forma de bastante femenina, exclusivamente femenina, de ejercicio del poder regio. Con especial atención a la trayectoria de Elvira Alfonso, que ha sido la medio hermana de la reina Urraca I, la hija mayor de Alfonso VI de León y de Castilla, nacida de una concubina, la hermana entera de Teresa, la reina Teresa de Portugal. Su trayectoria, como su influencia en la política llevada a cabo por sus familiares, mujeres y hombres, sus familiares regios, en la influencia que posiblemente ejerció en la inserción de la Orden del Hospital en León y Castilla y su participación en el infantado, pese a pese a que su nacimiento no fuera estrictamente legítimo cuya separación entre legitimidad e ilegitimidad no existía exactamente de esta manera, no existía así todavía. Y también se ha discutido pues la existencia de infantado más allá de la realeza, lo que se ha entendido como una institución monárquica. Creo haber verificado que en realidad remitía, era una práctica política que estaba diseminada en el conjunto de la aristocracia y hacía parte de la concepción de esta época, de esta cultura, la concepción de poder que existía. Y finalmente, pues el capítulo 5 ha buscado abordar la práctica femenina del poder señorial en aquellos aspectos que se han asociado más comúnmente pues al régimen feudal y que se han considerado masculinos. Entonces, las mujeres al frente de la jurisdicción señorial y en la concesión de fueros, posiciones en general, por veces desde una posición delegada por matrimonio, o sea, en representación de sus esposos, pero también lo hacían como señoras en nombres propios en aquellos dominios que eran suyos, que habían obtenido por su herencia familiar o, por ejemplo, por las arras, ¿no? Que era la donación matrimonial que el marido hacía a la esposa y que sobre la cual ella tenía
poder de disposición. No podría alienarlas, pero era la señora absoluta en estos dominios. También se ha tratado pues la propiedad de personas, ¿no? Cómo se relacionaban estas mujeres con sus siervos o esclavos, porque he encontrado muchos, muchos casos de donaciones pues, de mujeres que eran propietarias de personas y por veces de centenas de individuos. Y también se ha trabajado lo que fueron las relaciones personales de dependencia entre las mujeres de las élites, entre sí y de aristócratas con las mujeres de la realeza, con las infantas, con las reinas, y cómo estas relaciones se expresaban en términos feudales. Y también finalmente, pues las implicaciones de género que se pueden, las implicaciones, las articulaciones de género en las monedas de la reina Urraca I, en la que desde un punto de vista gramatical ella buscaba aparentemente transmitir una idea sobre, sobre su legitimidad al trono y para eso parece aparentemente que fuera necesario hacer manipulaciones gramaticales de género. Am, no sé si me estoy olvidando algo. No, creo que no. Y bueno, y en conclusiones, pues ahora os las voy a leer porque, bueno, para estar segura de que os voy a transmitir toda la información. Espero que os pueda ser llevadero. Los resultados de la investigación apuntaron hacia la necesidad de abandonar la idea de excepcionalidad al tratar de las mujeres medievales que ocuparon posiciones destacadas de poder. Una mirada profundizada revela que las mujeres que desempeñaban tareas políticas importantes, tanto en posiciones de gobierno como contribuyendo con el mismo, no eran inusuales, como se suele creer. En el contexto del Reino de León pleno medieval, la documentación escrita da cuenta de una miríada de mujeres de alta clase que se relacionaban con la cúspide del poder. Urraca I es considerada por la mayor parte de la historiografía como la primera reina en derecho propio de los reinos de León y de Castilla, y casi la única hasta Berenguela, la madre de Fernando III, en el siglo XIII. Pero Urraca reinó por 17 años, de 1109 a 1126, en el alba de un siglo que conoció otras distintas reinas gobernantes o que han reivindicado esta posición, como es el caso de su medio hermana Teresa de Portugal, o las reinas Melisenda I de Jerusalén, Petronila I de Aragón y aún la emperatriz Matilda I de Inglaterra. Si en lugar de tratar la historia de Urraca aisladamente la insertamos en el contexto de su dinastía, vemos cómo fue precedida y sucedida por generaciones de reinas, infantas y aristócratas que se han relacionado activamente con el poder. También se ha visto cómo, al contrario de lo que considera el sentido común, las mujeres medievales no estaban apartadas del poder, sino que se integraban en él. Las alianzas matrimoniales, en las que se encontraban también las relaciones concubinarias, se relacionaban con la transmisión, la dinamización y la acumulación patrimonial en una época en la que todavía predominaban las reglas de herencia provenientes de la lex gótica, es decir, donde la herencia se transmitía por parte de padre y madre a todos los vástagos sin distinciones de edad o sexo, aunque en la práctica esto se matizaría de diferentes formas. Esto es algo importante del sistema de parentesco de este momento, precisamente. No hay una preferencia por los hijos varones mayores. Y el poder se entendía como compartido dentro del grupo de los herederos. Además de la cuestión patrimonial, al crear o reforzar lazos de parentesco, se procedía igualmente a alianzas entre las parentelas. En muchas ocasiones, la paz y la guerra dependían de las articulaciones en torno a las mujeres y igualmente de su actuación, por así decir, diplomática, por ejemplo, aquella relativa a la recuperación de patrimonio confiscado. A veces, sin embargo, no actuaban en favor de la paz, pero podrían ser ellas mismas las articuladoras de las rebeliones aristocráticas en favor del poder ejercido por los suyos. Ellas eran igualmente esenciales para el acceso de los varones a títulos, cargos y riquezas, y al mismo tiempo poseían bienes propios y ejercían derechos dominicales con los cuales adquirían relevancia en la vida social y política.
Se ha estudiado el papel de las mujeres en la creación de nuevas parentelas de alta clase, especialmente el caso de los Froilas, cuyo patrimonio principal provenía de la condesa María Froilas. Primera, porque luego su bisnieta tenía el mismo nombre. Estuvieron constantemente vinculados a la realeza mediante lazos personales de dependencia existentes entre las mujeres de la parentela y las reinas e infantas leonesas, que culminaron en el establecimiento de lazos de parentesco. Movimientos semejantes se pueden percibir en otras parentelas, como es el caso de los descendientes de los Bermúdez de Sea, del conde Pedro Ansúrez o del conde Martín Flaines, que han derivado hacia otras parentelas con la consecuente transmisión de patrimonio y de prestigio a través de sus líneas femeninas de descendencia. Los grupos familiares derivados de ese legado han alcanzado un nivel de riqueza todavía mayor que el de sus antepasados y extendieron sus dominios por zonas todavía más amplias. A lo largo de los siglos pleno-medievales, el fenómeno de las iglesias propias evolucionó. La posición central en la gestión de esos bienes recaía en algunas personas señaladas que asumían el rol de dueños o dueñas, en latín domini, ¿no? O domine, de los monasterios familiares. Esa función recaía con mayor frecuencia en mujeres y tenía como efecto matizar la excesiva dispersión que suponía el reparto igualitario de la herencia, en especial manteniendo indiviso el patrimonio religioso. Dentro de esta lógica se encontraba la del infantazgo. Este se configuró como una institución y una costumbre de valor estratégico para el establecimiento y la reproducción del poder de la dinastía. Incluye en la configuración del poder regio a las infantas, hermanas, hijas y tías de reyes. Al dotarlas con propiedades eclesiásticas que pertenecían a la parentela regia, se les asignaba la capacidad de sacralizar el derecho dinástico sobre el territorio. Correspondía a una forma propiamente femenina de poder. No eran todas las propiedades disfrutadas por infantas reales las que adquirían el estatus de infantazgo y vemos a estas mujeres también al frente de tenencias de reino. Contrariamente a la idea más difundida acerca del infantazgo, las mujeres que lo recibían no tenían necesariamente que entrar en religión, ni tenían que permanecer solteras toda su vida, ni tampoco se les impedía disponer libremente de estos bienes, como se quedó demostrado en los casos de entrega de bienes del infantazgo a terceras personas o entidades. Este patrimonio no era fijo, sino cambiante, y las zonas donde se concentraba se fueron alterando a lo largo del tiempo según la necesidad vinculada a la transformación del propio realengo. De ahí también la dificultad en establecer cuál era el patrimonio del infantazgo. Y la respuesta está en que no era un patrimonio que no ha cambiado a lo largo del tiempo, sino que lo que se determinaba que era infantazgo eh, se determinaba según las necesidades y las circunstancias de cada momento, de cada reinado. Sin embargo, en el caso de las señoras del infantazgo casadas, que las hubo casadas, estas posesiones no se transferían a la familia conyugal, a diferencia de herencias y bienes de otro tipo, y ni tampoco a los hijos del matrimonio, sino que solían transmitirse en línea diagonal, siendo habitual que pasasen de tías a sobrinas y también de tía abuela a sobrina nieta. Quizás más que una reminiscencia matrilineal, quizás correspondiese a una forma de herencia diagonal que actualizaba la sucesión horizontal en un sistema que cada vez más ponía la tónica en la línea de descendencia vertical. La transmisión a los hijos pareció darse en aquellas circunstancias en que la función de señora del infantazgo se confundió con la de monarca en la misma infanta, como ha ocurrido en el caso de la reina Urraca I y también en el de su abuela, la reina Sancha I. La transmisión a las hijas, perdona, claro, no a los hijos varones. Con relación a la actuación política de las hijas naturales de reyes, se ha visto el ejemplo de la hija mayor de Alfonso VI, la infanta Elvira Alfonso I, también le he dado un número porque su medio hermana menor tiene exactamente el mismo nombre y son dos personas distintas. Es algo que ocurre bastante en la documentación de esta época. La introducción del Orden de San Juan de Jerusalén en tierras del noroeste ibérico parece haber dependido en gran parte de la influencia ejercida por ella. En esta primera fase, los enclaves hospitalarios en León y en Castilla se entrelazaron en buena medida con las propiedades y el poder de las infantas. Y por fin, patrones de reparto de la herencia espiritual y material semejantes al del infantazgo regio, o directamente iguales al infantazgo, podían encontrarse más allá de la monarquía en el seno de las parentelas aristocráticas.
Estos casos podrían corresponder a un intento de emulación del poder tal como era practicado por la monarquía. Sin embargo, la noción de una esfera femenina del poder regio y señorial, capaz de legitimar el poder de los varones, pertenecía probablemente a la cultura política del reino. Y de esta manera, la utilización de la estrategia del infantazgo respondía a la culminación de esta noción, que por otro lado estaba difundida por toda la aristocracia como una lógica de reproducción del poder. Las mujeres de alta clase tenían poder señorial en su sentido más amplio, ejerciendo prerrogativas judiciales en sus dominios propios y en aquellos a los que accedían por la vía matrimonial. Tenían bajo su autoridad dependientes diversos y ejercían el dominio sobre personas típico de los sistemas feudales. Las atribuciones legales que desempeñaban derivaban de su estatuto matrimonial y encontrándose viudas no perdían su derecho. En lo tocante a las concesiones forales, sin embargo, la única mujer que hemos encontrado con poder para establecerlas sin la presencia de su marido y sin siquiera que se hiciese mención al mismo, pero sin embargo encontrándose casada en el momento y no viuda, fue la reina Urraca I por su situación atípica. O sea, que hay mujeres, hay concesiones forales femeninas en las que ellas están solas, ¿no? Concediendo los fueros, pero en general siempre son viudas o religiosas abadesas. Y a la reina, por ser la reina, pues obviamente, y conjugar en una misma persona distintos tipos de poder y distintas personas en un único individuo, era la única que podía hacerlo sin ninguna mención, ninguna necesidad de tutelaje masculino. La vinculación entre reinas, infantas y aristócratas, o entre las señoras de alta clase y las personas que estaban sujetas a ellas, seguía el código de las relaciones feudales. Se conformaban redes clientelares femeninas de gran interés para los vínculos establecidos entre los grupos de parentesco. Habría una componente femenina del poder que, pese a no estar formulada y ni sistematizada como tal, existía en mujeres de carne y hueso, en sus acciones de significado político y en las costumbres y normas no escritas que les atribuía la capacidad de disponer de bienes patrimoniales y gestionar territorios. De esta manera, desempeñaban un rol en la jerarquización social y en la dominación ejercida por la clase señorial. Las palabras asociadas a las distintas funciones de aquella configuración política y social, que masculinas por defecto, eran feminizadas para contemplar a las mujeres que las desempeñaban, a paso que las mujeres contempladas deberían asumir características masculinas para cumplir con ellas. Para la sociedad plenomedieval leonesa, sin embargo, esa masculinización no parece haber sido total. Se trataban de mujeres aparejadas de ciertas virtudes masculinas que las hacían aptas para el poder, pero que deberían cumplir con otras características y funciones acopladas a la idea de feminidad, en especial la maternidad. En el caso de las hijas de hombres poderosos solteros, eran sus lazos de filiación y de fraternidad paternos, o sea, con sus hermanos y con su padre, pero no necesariamente con sus hermanas, salvo excepciones, como en el caso de la reina Urraca. Eran estos lazos los que les permitían ocupar una posición política. Este movimiento se puede observar de forma más clara con relación a las reinas que asumían como titulares del trono. Su comportamiento podía transgredir excepcionalmente las contingencias que condicionaban el de todas las demás mujeres, acercándose al campo masculino. Deberían profesar las cualidades de líder, las cuales se asociaban de forma positiva a la masculinidad. Tenían también que establecer alianzas a la manera de los habituales titulares del reino, lo cual incluía cuidar la política matrimonial, sus propias uniones y las de sus vasallos. De entre todas las mujeres estudiadas aquí, tan solo dos, la reina Urraca I de León y de Castilla y su medio hermana, la condesa reina Teresa de Portugal, mantuvieron relaciones extramatrimoniales que han sido socialmente admitidas. Pero estas no se rigieron tampoco exactamente por las mismas reglas que se aplicaban cuando se trataban de concubinatos clásicos, es decir, en el que la concubina es una mujer, no se relaciona con un hombre, ni gozaron del mismo nivel de aceptación. Por otro lado, deberían también ostentar cualidades positivamente asociadas a la feminidad que participaba del poder. Y en el caso del incumplimiento, quizás les hubiese sido impedido el acceso al trono o incluso la pretensión al mismo. Deberían ser hijas de sus padres, también deberían ser esposas y madres.
Si bien es cierto que los hombres también se casaban y que el matrimonio y la obtención de descendencia eran una pieza esencial en el ejercicio del poder de los reyes y jefes aristócratas, en su ausencia no sería un elemento que les impediría acceder a esas posiciones de comando. La reina Urraca I recibió el trono estando viuda de su primer matrimonio, habiendo ya generado posibles herederos al trono. Necesitó casarse enseguida para mantenerse en su posición. El fracaso de esta alianza, y que llevó finalmente a su anulación, hizo que buscase la manera de seguir sola al frente del reino, lo cual podía ser dirigiendo y garantizando la sucesión en la persona de su hijo. En el caso de Teresa, su pretensión monárquica estaba justificada por su lazo de filiación con Alfonso VI, pero también de la aspiración de su primer esposo, con lo cual no era ventajoso para ella contraer nueva unión legítima. También se encontraba viuda y era madre de los hijos de Enrique de Borgoña cuando reivindicó el título real. Paralelamente, ella sucedía a sus tías en el infantazgo, asumiendo Urraca I el rol principal. Ella cumplía con esta función femenina que garantizaba la soberanía y sacralizaba el poder regio, al paso en que también había engendrado hijas y asegurado el legado de esta función. Para finalizar, pregunto, ¿difería el gobierno de un hombre y el de una mujer? Con todo lo dicho, pese al acercamiento a la masculinidad obrado por Urraca I en sus monedas, su condición a la vez de mujer y de monarca tenía implicaciones distintas de los soberanos masculinos. Porque ella era mujer, sus enlaces matrimoniales o concubinarios llevaban implícita la posibilidad de transmisión del trono leonés y castellano a sus cónyuges, de donde el conflicto armado que siguió su casamiento con Alfonso I el Batallador de Aragón. Aunque la guerra fuese una constante en todos los reinados, la causa de esta contienda derivaba directamente del sexo de la reina. Tampoco era habitual que los aspectos masculinos y femenino del poder estuviesen reunidos en una misma persona, y esto por su lado podría ocurrir no más que cuando una mujer ocupaba el trono. Muchas gracias. No se escucha. Ahora sí, Eduardo, está ahora sí. silenciado. Eso. Ahora sí, colega. No, que agradecemos tu presentación. Especialmente las conclusiones son muy interesantes y dan para bastante para discusión, pero también el tema del marco teórico, cómo lo trabajas para hacer una nueva lectura, que normalmente es una cosa bien dificultosa para las personas que están en proceso de formación, entender cómo los marcos teóricos son operacionalizados en función de un problema y cómo nos permiten de alguna manera abordar esos problemas de diferentes perspectivas. Así que muy agradecido respecto a eso. Y en función del tiempo, entonces, vamos a abrir ya el coloquio para consultas, comentarios por parte de los que están conectados. Así que dejo abierto, pueden levantar la mano o pueden solicitar también vía cámara su participación o intervención. Que, profesor Luis Vicente Clemente, por favor, adelante. Bueno, eh, Bueno, Luisa, pues muchas gracias por la presentación, sobre todo por el equilibrio que ha habido, ¿no? Entre marco teórico, documentación, análisis de esa documentación, porque cuando estos seminarios se organizaron, pues una de las ideas fue siempre, bueno, formar a otros, ¿no? No solo llegar, exponer nuestras ideas, que también es sustancial, ¿vale? Pero también que otros pudieran aprender a cómo lo hemos hecho y pudieran pues tomar aquello que les resultara interesante. Entonces quiero destacar lo que planteaste sobre las posibilidades de hacer historia desde América Latina porque, bueno, ya lo comentaste, ¿no? Mucha de esta documentación está publicada. No siempre la tenemos en las bibliotecas de América Latina, pero lo cierto es que, bueno, también, aunque no siempre podamos viajar tampoco a las bibliotecas españolas, pero siempre tenemos alguna posibilidad de escanear, de encontrarla, no vamos a decir, pero por ahí, de pedirle a un amigo. Entonces, eso, lo que destaco es precisamente esa posibilidad que has abierto a quienes nos están escuchando como estudiantes, ¿no? De mira, se puede hacer buena historia medieval desde América Latina porque las fuentes no siempre son una limitante. Para algún tema concreto, bueno, prueba otro tema y podrás hacer buena historia medieval. Entonces, bueno, esos son algunos de los elementos que me han gustado mucho de escucharte.
también, bueno, tener la ocasión de conocerte, estás trabajando con Pascual Martínez Opena en la Universidad de Valladolid, que, bueno, para muchos siempre ha sido, entre los que me incluyo, ¿de acuerdo? Un referente. Y bueno, ya llegando también a algunas de las consultas que me gustaría plantearte. Entendí, por lo que decías, que esta transmisión del poder hacia las mujeres, que esta participación de las mujeres, bueno, efectivamente no era solo algo que realizasen las reinas, sino que estaba, lo has demostrado, ¿no? Presente en toda la aristocracia. Esto ciertamente ha sido una de las críticas que a veces se han hecho a quienes trabajan el tema del queenship, efectivamente, la reginalidad, ¿no? Como también la ha llamado una colega de Valladolid, Diana Pelaz. Bueno, eh, claro, yo leía en alguna ocasión una crítica de, bueno, de su historia económica, gente que se dedica al mundo campesino, y decir, ya, pero es que estamos trabajando el poder femenino y lo único que mostramos es el ejemplo de las reinas. Claro que las reinas tienen poder, ¿verdad? Es una crítica, pero al presentar esto que has hecho de también las aristócratas, también dentro del ámbito de la aristocracia ocurre lo mismo, y comparar con, bueno, citabas, por ejemplo, a Matilde de Inglaterra, es decir, comparar con otros ámbitos, pues evidentemente se observa que es un patrón habitual, bueno, no tan habitual como quizás nos gustaría, pero un patrón. Y claro, precisamente por ahí es por donde voy a hacer la consulta, ¿vale? Ese patrón es menos habitual de lo que nos gustaría, ¿no? Sí lo es en el caso de Castilla, por ejemplo. Hay más reinas, aparte de Urraca, bueno, pues después, eh, bastante después, pero vamos a tener a María de Molina, muy al final de la Edad Media. A Isabel, no hay ningún problema para que Juana, por ejemplo, una mujer ejerza el reino y lo ejerza en propiedad, no como una consorte. Sin embargo, en otros entornos, estoy pensando el caso de Francia, no hay mujeres reinas. Incluso, bueno, se utilizan las leyes, la ley sálica, si no me equivoco, que prohíbe directamente, explícitamente, o así lo entendí, si no, por favor, corrígeme, que una mujer pueda reinar. Entonces, eso es una pregunta que quizás es más de reflexión, pero lo que quería plantear es ¿por qué? Es decir, ¿por qué parece que en Castilla quizás, o no, pero mi intuición es que hay más posibilidades para que las mujeres reinen que, por ejemplo, en otros lugares donde también la monarquía se consolida tempranamente, como es el caso de Francia, y sin embargo no hay reinas en Francia? Por ejemplo, es decir, ¿por qué parece que en Castilla hay más? ¿Es una casualidad? Es decir, es una situación en la que, bueno, pues hubo mujeres que quedaron porque no había otros posibles, o hay algún mecanismo que tú intuyas que hace que en Castilla haya más mujeres accediendo al trono durante la Edad Media que, por ejemplo, en el caso de la monarquía francesa. Eso, no sé si es una pregunta un poco sin sentido, pero claro, desde quienes no estamos experimentados en estos temas, pues es algo que a mí me llama la atención. Eso, Luisa, muchas gracias. Gracias a ti, Luis Vicente, por los comentarios. Bueno, muchas cosas. Has hablado de muchos temas. Respecto a hacer historia medieval en Latinoamérica, estoy perfectamente de acuerdo. Se puede hacer excelente historia medieval. Y pese, digamos, a la dificultad de acceso a fuentes, pero que también cada vez esta dificultad es menos dificultosa porque también con el avance, pues, de los instrumentos, ¿no? Informáticos, cada vez más podemos tener acceso pues a lo que está digitalizado en las páginas web de los archivos, podemos encontrar estas obras, los contactos que existen y el propio hecho de que sea un poco más difícil acceder a las fuentes nos obliga en realidad a plantear nuevas preguntas y que son muchas veces muy interesantes, ¿no? Y muy novedosas. Bueno, respecto a lo que habías dicho, en realidad no es realmente la transmisión del poder de los hombres a las mujeres, sino quizás más bien lo contrario, la transmisión del poder de las mujeres a los hombres. Y este es un tema y que enlaza también con la pregunta que has hecho
que por ejemplo, pues una obra que es clásica, ¿no? Que es la formación del feudalismo en la península ibérica de Barbero y Virgil, precisamente en el capítulo en el que habla de la transmisión al trono de la monarquía asturiana, entran en esta temática, ¿no? En estas cuestiones. Y como han observado que aparentemente las mujeres eran piezas clave en esta transmisión y que no solía ocurrir de un hombre a otro, sino de un hombre a otro a través de una mujer, que era la responsable por, pues al final, repartir el poder, repartir la soberanía y una lógica que se ha trasladado finalmente a lo que va a ser el infantazgo. Es muy curioso porque las grandes señoras del infantazgo, que por su lado era un poder compartido, o sea, no pertenecía a una única infanta, sino a todas las infantas, pero en el que habría como, por así decir, un liderazgo, ¿no? De algunas. Cuando vemos, por ejemplo, en lo que es un contexto concreto, ¿no? La cuestión de la sucesión al trono de Fernando I y la guerra entre los hermanos por repartirse este patrimonio, precisamente es la actuación de las hermanas y la decisión de a quién apoyar la que finalmente parece definir los rumbos de la guerra. Estas figuras luego han sido demonizadas posteriormente, ¿no? En la literatura misógina medieval, clerical en general, pero ya en épocas posteriores o en épocas todavía muy posteriores, la acusación de incesto sobre Urraca de Zamora, en realidad puede derivar simplemente del hecho de que esta era la mujer más cercana al trono, la mujer que le transmitía el trono era la hermana realmente, y era la que podría decidir sobre los rumbos del reino en este momento, depender de a cuál de los hermanos entonces decidiría apoyar. Y de ahí que sus detractores y los de Alfonso VI pues hayan leído esta relación como una relación incestuosa. Además, porque también lo que hemos observado era la hermana del rey, la reina más importante. Ellas eran reinas junto con ellos. No eran reinos por debajo, eran reinas junto con. Claro, Se les llama reinas en la documentación, muchas veces a las infantas precisamente, al igual que la reina consorte. Y en general ellas tenían más protagonismo todavía que la reina consorte hasta más o menos el siglo XIII. Em, y sobre la cuestión entonces de Francia, eso, claro, la comparación. Bueno, realmente, por un lado, parece que sí existe una diferencia, ¿no? Respecto, por ejemplo, Francia y lo que sería el noroeste ibérico, porque en Aragón también siempre se ha dicho que en Aragón también las mujeres estarían apartadas del poder, pero también hasta qué punto, lo que hay que preguntarse creo que es hasta qué punto esta idea no es una idea posconcebida, pero preconcebida por los historiadores que han fallado en ver muchas veces pues esta actuación política femenina en varios ámbitos, ¿no? De la Europa medieval en varias territorialidades distintas, hasta qué punto no es un sesgo de la propia mirada de los historiadores por hacer una historia centrada en los varones, una historia falocéntrica. Y, y porque incluso, por ejemplo, para Castilla y León, en general, aunque sea bastante llamativo la presencia de reinas, hasta muy recientemente se ha empezado a cuestionar entonces y por qué sería esto así, se ha empezado a tratar más que como una anécdota de la historia, buscando entender esto como un fenómeno histórico, ¿no? Y yo creo que en realidad no es algo que está restricto a Castilla y León, en realidad, o sea, todo el noroeste ibérico, con Portugal incluido, Galicia probablemente compartían de esta cultura, también Navarra. En el Reino de Aragón hay que estudiarlo y también en Francia, claro. Y eso se ha empezado a hacer, o sea, y una cosa también es el acceso femenino al trono y otra cosa son otras formas de ejercicio de poder o de actuación política que podrían tener las mujeres y que no era necesariamente el acceso al trono, aunque ahí también se establece, claro, una diferencia. Hasta qué punto ¿no? se aceptaría que llegasen y hasta qué punto no.
Lo que he observado para Castilla y León en general es que también la elección por elegir una mujer, elegir de cierta manera, porque, por ejemplo, en el caso de Urraca I, pues Alfonso VI murió sin hijos varones, pero si fuese muy necesario, o como se dice que se hizo en Francia en el siglo XIV, cuando se inventó o se reinventó la ley sálica, se podría haber transmitido a líneas colaterales, ¿no? De parentesco, si fuese inaceptable que una mujer estuviese en el trono. Y en realidad, de cierta manera, se eligió, sería la mejor opción para seguir preservando el trono dentro de esta línea de descendencia. La dinastía cambió porque en teoría ella sería la última de la dinastía Jimena y su hijo Alfonso VII fue el primero de la dinastía de Borgoña, pero realmente lo que se observa es que la continuidad de esta transmisión en línea vertical. Y entonces por esto, por preservar esta transmisión en línea vertical y no dispersarla. Y luego, respecto a Francia, pues es un tema bastante interesante y sobre el que me gustaría ahora, estas cuestiones, precisamente me gustaría ampliarlas ahora en una etapa postdoctoral y estudiar esto en comparación o de manera conectada con otras regiones, entonces entre ellas con Aragón, con Navarra, con Portugal y con el Reino de Francia. Y lo que he empezado a leer sobre el tema, uno, ya se empiezan a hacer estudios sobre cuestiones de poder femenino en Francia también, mirando más allá de lo que es el trono, la monarquía, en distintas circunscripciones territoriales. Y dos, bueno, la ley sálica quizás haya sido un poco una invención historiográfica también. Se está discutiendo hasta qué punto esto existió así y hasta qué punto es la interpretación de historiadores, sobre todo a partir del siglo XIX, sobre los hechos ocurridos en época medieval. También se debe mucho al azar, porque la dinastía Capeta es que ha ocurrido algo que eso sí es excepcional y que se ha tenido como la norma, y que es que nunca por 3 siglos prácticamente, no ha ocurrido, no se ha dado la situación de que no hubiera un rey, no tuviera un heredero hombre, un hijo, a quien transmitirse el trono. Entonces hay un poco de azar en esto. No sabemos realmente qué podría haber ocurrido si esto no hubiese ocurrido. Un azar genealógico. Y hasta qué punto también esto cuando si realmente fue la ley sálica, o sea, los juristas que decidieron después fue la sucesión bueno, de los hijos de Felipe IV el Bello y los que finalmente decidieron para apartar a la que sería la hija de Luis X, ¿no? De la sucesión al Francia, que sin embargo sí recibió Navarra y fue reina de Navarra titular, pero nunca puso los pies en Navarra, aparentemente. Eh, si lo que ellos realmente utilizaron ha sido la ley sálica o no. Entonces, eh, no tengo realmente las respuestas todavía porque es un tema que me interesa y en el que estoy empezando a adentrarme ahora, pero lo que he visto es esto, es que incluso hay dudas sobre si ha existido como tal. Vale, vale, vale. Vale. Gracias, gracias, Luisa. Vale, De sí. nada. La pregunta era, bueno, más de reflexión y ya. Eso. Muchas gracias, Luisa. José Miguel, creo que también levantó la mano para poder hacer una consulta. No sé si lo hará por micrófono o por... Veamos, porque tenía dificultades con el tema del audio en su momento. No sé si estás por allí. No, no se escucha, José Miguel. No, No. tal vez ahí está escribiendo en el chat. No sé si va a formular la pregunta vía chat. Sí.
Si quieres, José Miguel, redacta la pregunta y mientras nosotros hacemos otra. Ah, ya fue respondida, me dice. Yo quisiera hacer una consulta a la Luisa, a nuestra querida invitada. Interesantísimo, interesantísimo, porque da para bastante, especialmente el tema del papel de las mujeres en términos de la transmisión, no solamente desde el poder, desde el punto de vista simbólico, sino también de los bienes. Que allí me parece bien interesante, porque yo no tengo mayor, podríamos decir, no he entrado en el tema en términos directos, pero he visualizado cómo otros grupos sociales, posterior, muy posterior, hacia el siglo XIV, siglo XV, empiezan a tener ciertas estrategias de, especialmente por vía de varones, de la centralización de los bienes en su transmisión, ¿ya? Y que va a terminar fundamentalmente en el siglo XV con muchos grupos que van a estar levantando mayorazgo para justamente evitar la dispersión de los bienes, ¿ya? Eh, pero veo que acá, en el caso de la aristocracia alto medieval, el caso de las mujeres, la herencia está dividida de manera igualitaria entre sus diferentes ya componentes, en el cual significaría de alguna manera una dispersión de bienes. Pero mi pregunta es, cuando en el proceso de matrimonio, en este contexto, los bienes son transmitidos hacia el varón con el cual se casa una mujer, o en realidad lo que sucede es que estas mujeres son provistas de bienes, los cuales ellas tienen la capacidad de administrar de alguna manera y que garantizan de alguna manera cierta autonomía frente al varón y que cuando, y me ha pasado en algunos casos que he revisado, pero en otro contexto, que en el caso de fallecimiento de la mujer retorna esos bienes retornan a la familia troncal y no pasan directamente al marido. No sé cómo es el procedimiento en el caso de tu contexto. Estas infantas cuando reciben herencia, ellas quedan como titulares de esa herencia con la posibilidad de que el marido no intervenga en aquello y que de alguna manera es una garantía de autonomía de esta mujer frente al poder del varón. Esa es mi pregunta. No sé si he formulado lo suficientemente claro como para que me las pueda abordar. Sí, sí, no, muy bien. Entonces, efectivamente, o sea, en esta época no había mayorazgo, pero, sin embargo, bueno, dos cosas. Tanto se podría garantizar la no dispersión del patrimonio, una de las maneras era precisamente a través de las iglesias propias. Entonces, lo que era el patrimonio eclesiástico, aunque se dividía en varias porciones entre todos los herederos, estaba gestionado por esta figura que era el dueño o la dueña de los monasterios en nombre, ¿no? de todo, de toda la parentela. Entonces, si varios tenían porciones de aquello, pero finalmente este patrimonio no se podía simplemente fragmentar y dividir como tal. Otros tipos de bienes, sí, existían diversos, distintos bienes de tipos, ¿no? O tipos de bienes. Entonces, claro, los que se transmitían por herencia, habría los bienes gananciales, aquellos que una persona adquiere a lo largo de su vida. Em, Estos bienes de fondo religioso que finalmente terminaban no tan divididos como otros. También hay una cuestión que es la lógica, era distinta, no era, quizás no fuese necesariamente la lógica de no dividir, ¿no? Y de acumular, sino que el poder se ejerce precisamente en la capacidad de dividir y de repartir. Entonces, el conflicto patrimonial quizás estuviese subentendido, pero no como una anomalía. Incluso con la cantidad de conflictos que vemos y las rebeliones nobiliarias, que son una constante en todos los reinados, no podría tratarse de algo excepcional. Es que hacía parte del propio juego político. El que los hermanos se disputasen el reino era parte del propio juego político. Era muchas veces en realidad lo esperado. Y sobre los bienes que en los matrimonios existían distintos bienes, distintos intercambios de bienes. Entonces, la dote, que es lo que la familia, el padre de la novia aporta al novio, y es la donación matrimonial por excelencia, la que conocemos todos, la que se mantuvo a lo largo del tiempo.
Pero existían otros intercambios también, entonces y se menciona las arras que luego desaparecieron, que eran precisamente los bienes propios de la mujer que ella recibía de su esposo, que correspondía a una parte menor que la de la dote. Entonces, eso, en la cantidad de bienes donados, sí que, por ejemplo, se podría hacer testamento y definir qué es lo que iba a cada hijo o qué tipo de bienes irían a cada hijo, ¿no? Esta era una manera de organizarlo. Eh, y eso, y en el matrimonio, pues existían varios tipos de donaciones matrimoniales y las arras en general correspondían a un patrimonio mucho menor que la dote. Y así se iba concentrando, ¿no? Al final en manos de hombres. Pero sí, era un patrimonio del que ellas podrían disponer libremente, excepto en el caso de las arras, alienarlo. Sí que lo tenían que dejar en herencia a sus hijos. Y luego podrían tener otros tipos de bienes. Los bienes que ellos hubiesen heredado de su padre o de su madre eran suyos, que se transmitirían luego a sus hijos, pero no necesariamente el marido, o en la gestión de estos bienes se actuaba en conjunto, también junto con el marido. Entonces, en el caso de la infanta Elvira Alfonso, ella se casa dos veces, bueno, es súper interesante, ella se casa con el conde de Toulouse, va en cruzada con él y vuelve. Él muere allá y ella sí vuelve. De ahí todas las conexiones con la orden del hospital. Pero ella se vuelve a casar también después, después de volver a su tierra natal. Y de este matrimonio van a descender varias parentelas importantes a partir de fines del siglo XII, en el siglo XIII, por ejemplo, los Osorio, los Villalobos, varios grupos nobiliarios también portugueses. Y lo que se observa, ella recibe varias tenencias y se ve a su esposo Fernando Fernández y luego a su yerno Osorio Martínez heredando, por así decir, algunas de estas tenencias, no todas también, pero no los bienes del infantado. Y esto es algo que, bueno, que ha sido realmente una aportación mía. Yo creo que no lo he leído en otras partes. em, que es la conclusión de que, o sea, que el infantado no se podía transmitir a la familia conyugal. No existe ningún caso y ahí se establecía la diferencia. Existía una, por así decir, una posición doble, ¿no? Dual de estas mujeres, por ejemplo, como de estas infantas, las que sí estaban casadas. Las que no se casaron son las más famosas, ¿no? Urraca de Zamora, Elvira de Toro, que quizás sea la rareza realmente, porque la gran mayoría de las infantas que estuvieron todas estuvieron relacionadas con el infantazgo y algunas de que llevaron pues el liderazgo, la mayoría en realidad estuvieron casadas. Y en momentos puntuales fue interesante que ellas no se casaran, o también se puede pensar que hasta un cierto punto a estas mujeres, que no serían a todas porque estas eran especiales por su posición social, se les permitiría elegir también si desearían el matrimonio o no. Y en el caso de la infanta Elvira, pues eso he notado, o sea que las tenencias y otros tipos de bienes patrimoniales luego se transmiten a sus hijos y ves este creciente influjo de su esposo y de su yerno y del hermano de su yerno también, Rodrigo Martínez, ¿no? De los Flaines en la gestión de estos bienes, pero lo que es de infantazgo sigue dentro de la familia real, excepto que ellas decidieran alienarlo, como la infanta que más alienó fue Sancha Raimundes, fue la hija de la reina Urraca, que donó muchos bienes, entre otros a la orden del hospital, a otros nobles, pero también porque esta base patrimonial del infantado en este momento estaba en transición. Y se mantiene, o sea, esa es una manera de que se mantuviera esta diferenciación jurídica entre estos bienes mientras fuese importante o fuese necesario, ¿no? Y eso luego podría finalmente cambiar porque la frontera cambiaba, o sea, una característica que tenían los bienes del infantado es que solían estar localizados en la frontera entre los reinos de León y Castilla y estaban asociados con la defensa del reino. Gracias. No sé si Muy he interesante, respondido. muy interesante. Sí, es que, claro, tú me das cuenta de alguna manera que hay diferentes estrategias dentro de las posibilidades con las cuales uno puede visualizar los momentos, también los contextos. Dependiendo del contexto, son también, es cierto,
por así decirlo, espacio de juego en la estrategia Sí, de herencia, de transmisión de bienes, pero hay claro. otros que son fijos, de los cuales tú tienes que, de alguna manera, son tu núcleo central, del cual te tienes La ciudad ciertos... de León se convierte en el núcleo central, aunque no hubiese una Exacto. capital como tal, como entendemos, pero como la ciudad principal. ¿Y dónde estaba el principal monasterio de Infantado? El que fue por mucho tiempo el principal monasterio, en León, en San Isidoro de León. Y antes de esto, en Oviedo, en San Pelayo de Oviedo. Ah, mm, Cuando se traslada finalmente la capital de Oviedo a León, luego vuelve a Oviedo, luego se traslada de nuevo a León. eh, era el corazón del reino, ¿no? Claro. Una cosa, claro, que solo complementando, que me olvidé decir, o sea, estos diplomas, estos documentos, son documentos de propiedad. De esto se tratan todos ellos y esta obsesión por registrarlos, ¿no? Y conservar y mantener, porque tenía relación directa con poder comprobar la propiedad de bienes. Entonces, son documentos de compra-venta, de permuta, donaciones piadosas muchísimas, también testamentos, contratos de arras, todos son una tipología documental diversa, pero que todos tienen relación con la propiedad y la mm. relación de la propiedad con la riqueza y con el poder era intrínseca, ¿no? Por sí mismo dice, y de ahí la importancia de que se conservara este tipo de documentación y que es una de las mejores pues para poder acceder a estas prácticas, ¿no? No solo la elaboración intelectual sobre el tema, pero intentar ver cómo ocurriría, ¿no? Efectivamente en la práctica, cómo realmente actuaban las personas. Aunque obviamente estas fuentes también han sido el fruto de selecciones diversas, ¿no? No han llegado hasta nosotros de manera anodina. Voy a aprovechar ahora estamos dentro del tiempo, pero me queda para el comentario del profesor José Miguel de Toro. Dice lo siguiente en el chat. Dice, gracias por la exposición. Me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención la moneda de Urraca. Luego explicaste que la reina, de alguna manera, tenía un componente masculino. Imposible no pensar en la emperatriz Semiramis. ¿Habría formulación teórica sobre el poder ejercido por mujeres? Ejemplos tomados de la antigüedad o argumentos sacados de la Biblia. Y una pregunta secundaria, dice el profesor. ¿Cuándo decías que el gobierno femenino y el masculino no son iguales? ¿Referías a que el ejercicio del poder es de naturaleza distinta o más bien que las prácticas de él es distinta? Esas serían dos preguntitas subsidiarias que el profesor planteó allí. Bueno, pues la primera pregunta, sí, había formulaciones teóricas, por ejemplo, pues las crónicas, la historia compostelana es una de las que trata de la reina Urraca, o las crónicas anónimas de Sahagún, que son del siglo XII, y sobre todo en crónicas que se han escrito luego posteriormente. Em, Hay ejemplos, sí, ejemplos sacados de la antigüedad muchas veces, entonces hay fuentes que creo que han hablado, han versado mucho sobre el caso, el ejemplo de Dido, Dido de Eneas. También, pues por ejemplo, bueno, eso en las crónicas anónimas de Sahagún, que son una fuente más favorable a la reina Urraca, mientras que la historia compostelana es más desfavorable, aunque depende de cuál parte y cuál de las manos, ¿no? Que la escribieron, cuál de los escribas. En las crónicas anónimas hay comparaciones de ella con Judith. Sí, sí, era una forma, ¿no? de pensar, recurrir a ejemplos paradigmáticos de la antigüedad o de la Biblia para defender ideas en el presente, ¿no? En el que estaban escribiendo. Y ideas respecto a un poder femenino, a si sería positivo o negativo, en general negativo, pero algunas ideas positivas había también. Sobre la cuestión, pues entonces, bueno.
sobre el infantado, el poder de sacralizar la relación de las hermanas con los hermanos, el hecho de que la hermana reinaba junto con el hermano, pues el artículo que me ha abierto los ojos a este respecto ha sido el de una historiadora, una profesora portuguesa, que es María do Rosário Ferreira. Ella tiene un artículo en la que ha tratado de esta cuestión. Precisamente se llama, creo que Las Hermanas de Rey. Está publicada en España. Por ejemplo, es una fuente interesante, ¿no? Y en la que hace esta comparación también con, pues se mira mismo con Egipto antiguo, el incesto que existía efectivamente entre hermano y hermana. O sea, ella entiende que en esta época podría existir la idea de un incesto simbólico, efectivamente. O sea, que esto no viene de la nada, pero que en lugar de verse de mala manera, era lo que precisamente legitimaba el poder de estos reyes, ¿no? Su capacidad de reinar, y se entendía como algo puro, como algo, se podría entender como algo puro, como algo elevado, porque no ocurriría en la práctica, sino de manera simbólica, conceptual. Y la otra pregunta, cuando decías que el gobierno femenino y el masculino no son iguales, ¿te refieres a que el ejercicio de poder es de ambas cosas? O sea, porque lo que es el poder del infantado es claramente femenino y está concebido, es una concepción, ¿no? De este poder femenino, que es parte de la concepción general de poder. O sea, que no existiría un poder, que el poder masculino depende de que haya un poder femenino. Los hombres, al final, estos reyes podían gobernar porque tenían a hermanas también. Y de nuevo volvemos pues al capítulo este de Abilio Barbero, Marcelo Vigil, en la que ellos leen, entienden, ¿no? La cuestión de la sucesión asturiana como reminiscencias matrilineales de una sociedad que habría sido matrilineal, y para ellos matrilineal sería lo mismo que matriarcal. Y esa es la cuestión el punto que se ha discutido mucho, y hasta qué punto sería. Entonces, yo no sé realmente, eso es lo que pongo, no sé si son reminiscencias matrilineales, pero creo que era realmente, bueno, no sé, de lo que ocurrió antes de época asturiana realmente. Es decir, no, está muy en el pasado, pero sí que era parte de la lógica de la época, no era algo que estaba desapareciendo, sino es lo que era, ¿no? Y era una forma de también crear nuevas formas. O sea, al pasar de una sucesión horizontal a una vertical, se seguía incluyendo a ramas colaterales y reuniéndolas, ¿no? En torno a este núcleo principal a través de esta sucesión que parece haber sido pues diagonal y muy femenina, porque esto ocurría en el infantado, así como la transmisión de los nombres. Entonces, la antroponimia de esta época se observa, ¿no? Bueno, se pasa de un momento en el que las mujeres en general no se les hace mención en la documentación por el patronímico. Después se empieza a hacer mención al patronímico y es lo que se convierte, bueno, en el apellido, en el primer apellido, que es el nombre del padre, ¿no? Derivado del nombre del padre. Entonces, Muñoz Sánchez se llama Muñoz Sánchez porque necesariamente su padre tiene que llamarse Sancho, y sus hijos necesariamente se llamarán algo Muñoz, las hijas igualmente. Pero los primeros nombres aparentemente son transmitidos también de esta manera. O sea, se salta una generación y muchas veces la nieta tiene el mismo nombre de la abuela o la sobrina tiene el mismo nombre de la tía. Y ahí se establece una matrilinealidad, por así decir, que no sería la mejor palabra, pero una transmisión femenina. O sea, y el recuerdo, ¿no? De que esto es así a través de esta transmisión de los nombres. Pero también aparentemente la práctica no ha sido igual, porque por mucho que puede haber muchas semejanzas, por ejemplo, las monedas, lo que pasa pues en las monedas de Urraca, que no son muchas, son bastante raras. Hay muchas monedas, muchas no, que se conocen pocas, pero hay ejemplos de monedas, por ejemplo, que dice pues Urraca Rexa, Urraca Rex, otros tipos de manipulaciones, de que se intenta conjugar de cierta manera lo que es el género masculino y femenino en esta palabra. Esto ocurre solo en las monedas, en la documentación no.
Bueno, con otras palabras, en otros ámbitos, como dije, por ejemplo, en todos lo que son los contratos, por ejemplo, de las donaciones por buen y fiel servicio que ocurren entre mujeres, pues el vocabulario, ¿no? Vasalla, vasalla, señora, collaza, son palabras que se conocían en masculino y que se feminizan. Pero con relación a la reina urraca, esto aparece en las monedas y es interesante porque la moneda era un otro tipo de soporte, ¿no? Que transmitía estas ideas de una forma pues más visual. Y esto, por ejemplo, no lo hizo ningún monarca masculino, obviamente, porque no tenía que hacerlo. Entonces, en este sentido, yo creo que la práctica también invariablemente tenía que diferenciarse, aunque no se diferenciaría en todo. Pero sí el juzgamiento, ¿no? Acerca de esta práctica. Entonces, Urraca ha sido después tratada en la literatura, pues, como una mujer gananciosa porque robaría los bienes de la iglesia. Sí, cogió prestados bienes de la iglesia, de las iglesias que eran suyas, que eran de infantado, para derretir objetos litúrgicos, para hacer moneda, para pagar a sus ejércitos, pero eso lo hacían todos los monarcas femeninos. O sea, no ha sido ni una excepción, ni era la práctica, pero ¿por qué solo a ella se le ha acusado del pecado de la ganancia, ¿no? Y por ejemplo, Thérèse Martin es una historiadora que ha estudiado Urraca y ella viene de la historia del arte y ha trabajado el tesoro de San Isidoro. Y una de sus conclusiones es que incluso precisamente al tesoro de San Isidoro se le restituyó lo que habría sido tomado. Y eso aparentemente no lo hicieron monarcas masculinos. Fue una preocupación de la reina Urraca. Bien, justo en la hora, bueno, allá son las, si no me equivoco, las 10:30 de la noche en España. Nosotros son las 4:31. Creo que ha sido una jornada bien, bien exitosa. Hemos tenido bastante convocatoria por parte de la jornada, muy buenos comentarios, muy interesante, muy completo. Abre muchas todavía preguntas, que eso siempre es lo interesante y lo importante cuando hacemos investigación, que yo les comento a mis estudiantes normalmente que la tragedia del historiador es que cuando responde algo, al mismo tiempo se construyen 5 o 6 preguntas que quedan ahí de alguna manera por trabajar. O sea, trabajo siempre hay. El tema es darse el esfuerzo de poder llevarlo adelante. Así que ante aquello, te agradecemos mucho, Luisa Tolendal, doctora, por su presentación, por aportarnos desde el Reino de León con respecto a estas mujeres, lo interesante que es su forma de actuar desde el poder y en el poder, como está el título de uno de nuestros trabajos que prontamente saldrán. Y bueno, agradecerte simplemente y también agradecer al público, a los colegas también de Chile que se han conectado, como también las personas que han estado de otros países. Así que también queríamos dejarlos invitados para la próxima sesión, que va a ser durante el mes de septiembre, después de las fiestas patrias acá en Chile. Tendremos la presencia de un colega argentino, el profesor Morín, que es el director del Magíster en Estudios Medievales de la Universidad de Buenos Aires. Así que también te invitamos, Luisa, cuando puedas, obviamente entre un horario que sea conveniente, que revises también nuestras redes, también las sesiones anteriores y si alguna vez puedes conectarte también a estas sesiones que nos quedan. Sin más, me despido. Muchas gracias a todos y a todas. Y un aplauso para la profesora, felicitaciones y mucho éxito en las próximas investigaciones que tenga y estaremos en contacto para saber cómo van esos avances y esas comparaciones entre Castilla, León, el mundo, Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias, muy buenas tardes a todos y muy buenas noches para ti, Luisa, allá en Valladolid. Cariños. Muchas gracias a Bueno, vosotros. chao. Igualmente, ya os estoy siguiendo en Instagram, así que sí, acepto la invitación con mucho gusto. Y Ah, seguimos en pues, contacto. Muchas gracias. estamos en contacto. Un abrazo, que Adiós. estén todos muy bien. Chao.